Esto es lo que cambió el pronóstico de los pacientes de cáncer. Estamos hablando de cáncer avanzado, hasta el clínico 4, que no tenía casi ninguna. El promedio de vida entre 4 y 6 meses. Ahora, con los diferentes tratamientos que tenemos, muchos pacientes sobrepasan los 4, 5, 6 años de vida, una enfermedad que antes solamente era 4 o 5 meses. Esto se llama medicina personalizada o medicina de precisión. ¿Sí? Entonces, a estos pacientes que ya tienen esta mutación, nosotros ya no le damos quimioterapia. Le damos esto, y lo más lindo es que solamente en pastillitas, y se va tranquilo. Entonces, para eso nos sirve saber la genética. Igual que en el cáncer, igual fue en el melanoma, ¿no? En los melanomas que descubrimos, ya en un momento les contaré, pero por ejemplo, ahí estudiamos, con los estudios que se hicieron, el estudio molecular que se hizo, se descubrió cómo nuestras células, nuestros linfocitos que destruían la célula tumoral, cómo el tumor lo inactivaba. ¿Ya? Al linfocito, y el linfocito lo acompañaba nomás en la célula tumoral, no le hacía nada. Y conocer eso nos ayudó a hacer medicamentos que rompan esa inhibición y se activa la célula y la destruye. En el cáncer de mama también igual. Entonces, y no solamente en la oncología, también eso pasa en neurología, en endocrinología, ¿no? Que ya son estos tratamientos que llaman personalizados en todas estas áreas. La farmacología clínica estudia las acciones farmacológicas en el hombre sano y enfermo. Y para esto se hacen estudios. Acá no vamos a entrar en mucho detalle porque hay otras diapositivas, pero los estudios pueden ser preclínicos y clínicos. Acá no aparecen los preclínicos. Los estudios clínicos significan que ya pasé la etapa de investigación en laboratorio y en animales, que es la preclínica, y encontré ese fármaco y ahora lo voy a aplicar en personas. Y ahí empiezan las fases de un estudio clínico, ¿no? La fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. En síntesis, les voy a decir, la fase 1 es en pacientes, en personas sanas, voluntarios sanos. ¿Recuerdan de la vacuna del COVID? Los voluntarios sanos estuvieron cuando se estaba haciendo el estudio. Igual es acá. Y acá vamos a estudiar básicamente la farmacocinética y la farmacodinámica, ¿no? Y no es un estudio a doble ciego, o sea, tú sabes quién está recibiendo el medicamento. Porque es un grupo que a todos les voy a dar el medicamento, ¿no es cierto? Entonces, cuando pasa esto, esta fase, vamos a la fase 2. En la fase 2 ya son con personas con enfermedad, ¿cierto? Con enfermedad. Y sí, vamos a seguir viendo la dosis óptima para el tratamiento de nuestros pacientes, porque ya son enfermos. Vamos a ver cómo alivian los síntomas, cómo clínicamente mejoran o no mejoran, y si tienen otros efectos secundarios, vamos a ver la seguridad y los estudios de variabilidad que pueden, ¿no? Ellos son pacientes entre todos así, un poquito así, entre 20 y 30, que son un poco mayores. Y acá puede ser sin enmascaramiento o puede ser con enmascaramiento. Pero por lo general son con enmascaramiento. ¿Qué significa el con enmascaramiento? Con enmascaramiento significa que formo dos grupos, ¿no es cierto? A uno le voy a dar la droga que estoy estudiando, que quiero validar, y al otro le voy a dar un placebo. Y el investigador no sabe quién está recibiendo qué. Eso se llama con enmascaramiento o doble ciego, ¿no es cierto? Entonces no sabe. Y los resultados, el único que sabe es el software, que sabe el código que le dio a cada paciente y sabe que está recibiendo. Y con ese código, el investigador, con ese código sube la información del paciente, ¿no? Los efectos secundarios que está teniendo el paciente, o si el paciente falleció, ¿no? Todo va entrando y el software va acumulando. Y al final del estudio, el software va a hacer un estudio, va a hacer el análisis estadístico y va a determinar si estadísticamente
¿Es mejor ese medicamento? No. Check. Prefiero no dar nada. Luego vamos a la fase 3 es un estudio mucho mayor, ¿no es cierto? Donde vamos a validar finalmente, acá vamos a validar el fármaco para que pueda ser comercializado. ¿Ya? Y en esta etapa, son etapas en las que tienen que entrar gran cantidad de pacientes, casi 1000, si no es más. Y la mayoría de estos estudios actualmente son, primero, que son estudios fase 3 randomizados, o sea que el software al azar designa a qué brazo va a ir, a qué brazo va a ir, eso se llama randomizados al azar. Randomizados multicéntricos, significa que se tiene que hacer en diferentes hospitales, en diferentes países, con diferentes centros de investigación y domicilio. O sea que el investigador no sabe quién está recibiendo. Actualmente, ¿cómo se hacen los estudios de fase 3? Si no hay tratamiento para esa enfermedad, entonces tú das la enfermedad. Si no hay ningún tratamiento para esa enfermedad, tú das entonces el tratamiento que estás investigando más el placebo, ¿no es cierto? Porque no hay ningún tratamiento, ¿no es cierto? Pero si existe ya un tratamiento en que se ha visto que funciona en la enfermedad, tú no puedes dejar de dar ese medicamento al paciente porque ya se sabe que funciona. Sería antiético que al otro grupo no le des el medicamento, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú haces tu randomización y haces tus dos grupos, ¿no es cierto? Haces un grupo donde va a recibir un grupo A y un grupo B. Como ya hay un tratamiento que funciona, ¿no es cierto? Entonces, le tengo que dar a los dos el tratamiento, no queda otro. Sería antiético no darles, más que antiético, sería un delito. Entonces, tú le das el medicamento establecido, el tratamiento. Y a ese tratamiento tú le puedes agregar el fármaco que tú estás investigando. ¿Y al otro que le das? Mandas a tus pacientes y después, al terminar el estudio, que duran a veces 2, 3, 4 años en reclutarse a los pacientes, determina si estadísticamente es significativo, o sea que va a haber el que, ¿no? Ya, no de 0.05. Entonces, si es estadísticamente significativo, quiere decir que este medicamento es mejor. Agregar este medicamento es mucho mejor que solo dar el medicamento estándar solo. Cuando eso ocurre, entonces este tratamiento se convierte en tratamiento estándar. Y después ya pueden venir otros estudios. Y la fase 3, fase 4 ya es cuando la comercializamos. En cualquiera de estas fases se puede retirar el medicamento porque no cumple. Inclusive en la fase 4, recuerden que una vacuna en Inglaterra se retiró cuando ya se estaba comercializando por efectos, ¿cierto? Eso puede ocurrir cuando algunos AINES, como vamos a ver ya cuando veamos AINES, fueron retirados porque tenían muchas complicaciones cardíacas y fueron retirados del mercado. Muchos medicamentos, ¿no? Cuando ya se comercializaron, produjeron ¿qué cosa? Malformaciones en el feto y se proscribió después su uso de esos medicamentos. Bueno, la toxicología básicamente es también lo mismo. Vamos a ver la toxicodinamia, toxicocinética, que básicamente es lo mismo que hemos hablado de la farmacocinética, farmacodinamia. Estas son las diferentes áreas de la toxicología, la cual nosotros no vamos a ver, pero es un gráfico para que ustedes tengan conocimiento. Muy bien, hecho esto, vamos a entrar a nuestro tema, la farmacocinética. Entonces, farmacocinética, farmacodinámica, es parte del estudio de la droga en el organismo. Entonces, Paracelso decía que la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace a la droga. ¿Cómo es que la hace? No la puede absorber, la puede
la puede inactivar, la puede activar, puede afectar sus concentraciones, es decir, puede alterar de alguna manera o sus aspectos físicos o sus aspectos funcionales de la célula. Eso es la farmacocinética. En otras palabras, es el movimiento del fármaco hasta el lugar de acción. Por eso, farmacocinética. Muy bien. Bueno, esto va a pasar rápido, es el propósito de la sesión, los objetivos, y esos son los contenidos que vamos a ver. Esto es importante tener algunos conceptos de farmacología. Acción farmacológica. O sea, acción farmacológica significa, ¿no es cierto?, ¿para qué sirve ese medicamento? Si el medicamento que usas para la epilepsia lo que hace es que inhibe las convulsiones, ¿qué cosa es? Es un anticonvulsivante. Acción farmacológica. Si el paciente, si la droga es para que a un paciente con la presión alta o hipertenso le dé ese fármaco y le baje la presión, ¿cuál es su antihipertensión? Si el fármaco es para que yo calme el dolor, es un analgésico. Si el fármaco es para bajar la temperatura, es un antipirético. Esto es acción farmacológica. Entonces, esto se produce a través del consumo del fármaco, que puede ser un efecto analgésico, somnolencia, estimulación, antihipertensivo, antiplaquetario. Los efectos farmacológicos es el efecto ocasionado por un medicamento en el organismo. Es el efecto que produce en el organismo. Se aprecia de manera clínica o por medios auxiliares. O sea que yo puedo eso evidenciar, ¿cierto?, el efecto farmacológico. Pero el efecto farmacológico, o sea, el efecto del fármaco tiene dos componentes. Un efecto es el que yo quiero, para lo cual estoy usando, ¿cierto? Pero yo les había dicho que el fármaco se puede distribuir en diferentes partes del cuerpo y en otros lugares pueden ver receptores y va a producir efectos o secundarios, no, efectos secundarios. Efectos secundarios. ¿Ya? Yo me voy a tomar un AINES, un ibuprofeno, una Apoxeno, una aspirina, para que me calme el dolor. ¿Me va a calmar el dolor? Sí. Pero ¿qué me va a producir? Efectos secundarios. ¿Ok? Ese es efecto secundario. Muy bien. Entonces, no olvidar que el efecto farmacológico involucra el efecto terapéutico, pero también eso significa que es a dosis normales. ¿Entiendes? No estamos hablando de dosis fuera del indicado. Estamos hablando de dosis terapéuticas. O sea, produce efecto terapéutico y produce efectos secundarios. Pero, por ejemplo, algunos fármacos pueden calmar el dolor y pueden producir vómitos. Por ejemplo, el tramadol, no sé si ustedes alguna vez lo escucharon. El tramadol, vía oral, vía endovenosa, más endovenosa. Tramadol es un opioide débil. Calma el dolor, pero produce náuseas. Ese es el efecto secundario. Muy bien. Entonces, el efecto terapéutico. Y dice que de manera clínica podemos medir a veces. Sí se pueden medir los efectos terapéuticos. Por ejemplo, si estoy usando un antipirético, ¿qué va a hacer? ¿Y eso lo puedo verificar? Sí, con el teléfono. O sea, puede estar en 39, luego le doy el metamizol, por ejemplo, y baja a 37, sí lo puedo evidenciar, ¿no es cierto? A un paciente que le doy un antihipertensivo, ¿puedo verificarlo? Sí. A un asmático que está desafinando, ¿no es cierto? Le doy el beta-2 agonista, luego la saturación baja, puedo medirlo, ¿no es cierto? Entonces puedo verificar el efecto terapéutico, puedo inclusive cuantificar. Entonces el efecto terapéutico es el efecto positivo que produce el medicamento para tratar una enfermedad o condición, es decir, el efecto deseado, ¿cierto?
por la cual la droga fue introducida por él. La aspirina disminuye el dolor o anula el glande plaquetario. Eso es lo que yo busco. Y estas dos cosas, de la aspirina, depende de la dosis. La dosis antiadelante plaquetaria son las poquitas nomás. Han visto a los pacientes hipertensos, los que tienen familiares, toman su aspirina 100 de 100 miligramos. Esa dosis solo es de antiadelante plaquetario, pero esa dosis no tiene ningún efecto antiinflamatorio, no sirve para eso. Las dosis para producir disminución del dolor y control de la inflamación son dosis de 500 miligramos, son mayores, ¿no? Pero bueno, esos son los dos efectos que nosotros esperamos. El otro efecto es que van a producir lesión del hilo gástrico y en algunos casos han llegado hasta úlceras, ¿no? Los efectos secundarios, ya habíamos dicho, son los efectos adicionales producidos por un fármaco, bien sean positivos o bien negativos, pero por lo general hablamos de los negativos, efectos adversos. Una sensación o síntoma indeseable, pero no se olviden, esto es por dosis terapéuticas. Luego tenemos los efectos adversos o reacciones adversas. Son reacciones nocivas y no intencionadas que ocurren a dosis habituales. Por ejemplo, un paciente, no hay manera de que tú sepas que un paciente es alérgico a la penicilina, a no ser que le hagas pues, un descarte, lo cual no se hace totalmente. Tú le das al paciente, no sé si es una anafilaxia o se fue hasta el chile. Eso es un efecto adverso, inclusive que puede comprometer la vida de nuestros pacientes. Más. El desarrollo de una terapia que recibe aspirina, como el adelante plaquetario. Es un efecto secundario. Muy bien, entonces ya sabemos qué es la farmacodinamia, qué es la farmacocinética, y básicamente esto actúa acá. La farmacéutica, vamos a ver, se va a ocupar de todos estos. O sea, la farmacéutica va a determinar qué fármaco vamos a dar por qué vía. O sea, nosotros ya nos viene esto solamente por vía endovenosa, esto solo por vía intramuscular, esto solo por vía oral. Eso va a ser la farmacéutica. Va a determinar cuáles son las diferentes vías que vamos a aplicar. Luego de eso viene la farmacocinética y la farmacodinamia. Sea, a excepción hemos dicho, ¿no es cierto?, de la vía endovenosa o intramuscular, sea la vía donde tú uses, va a haber, esta es la primera parte de la fármaco. Y al ver absorción tiene que cruzar unas membranas biológicas, ¿no es cierto? Si le pongo un intramuscular, tiene que pasar a la circulación y atravesar el endotelio, la musculatura, y todo eso es una capa química, ¿no es cierto? Y el pase va a determinar el tamaño de la molécula, si es polar o no polar, ¿no es cierto? Entonces, la liberalización, y finalmente esto va a llegar a la circulación. En la circulación va a haber distribución primero, va a distribuir por todo el organismo, y finalmente va a llegar al sitio de acción, donde se unía al receptor y va a producir una respuesta biológica. Esa parte es la fármaco. Entonces, ya lo que hemos hablado, acá lo que básicamente les quiere decir que miren, de más o menos 1000 o 10.000 moléculas que descubrimos para un determinado efecto, solamente una, y como ven acá, llega a comercializarse como un fármaco. Todos los demás se descartan en las diferentes. Hay una ingeniera en industrias alimentarias que yo conocí, que se ganó un premio por eso. Hizo una investigación, estaba haciendo, bueno, por su carrera estaba investigando un tinte natural, o no un tinte, es un colorante natural para las comidas, ¿no? ¿Cómo se llama esa? Una verdadera como caléndula, ¿no es que lo? No, caléndula, anaranjado. Y estaba investigando, es que es un color intenso, rojiza anaranjado, y está investigando, como ellos en muchas alimentarias, cómo conseguir un colorante natural.
Y haciendo esa investigación encontró una sustancia que destruía células, que inhibía el crecimiento y destruía células tumorales. Y justo me consultó. Ya, y hizo la investigación, fase preclínica. Y bueno, ahora tú puedes comprar a los laboratorios un tipo de células cancerosas, ¿no? En línea, y tú le compras, por ejemplo, de cáncer de mama, de pulmón, lo que sea, porque en cultivos están seguros, te lo venden y tú investigas. Y sí, investigó. O sea, encontró un principio activo. Y así se encuentran en el mundo cantidad de principios activos. De todos esos, de 10.000 que se, solo uno llega a ser comercializado. Ese es el promedio. Además, todas esas fases, por alguna razón, no han continuado estudiando. También este es un ejemplo de las vacunas. El COVID nos enseñó o nos obligó a que todas estas fases que duraban, oye, esta mi primera fase va a durar unos, no sé, 4 o 5 años. Luego vamos a empezar la fase 2, otros 2 años. La fase 3, otros 3 años. Una década o más para producir un fármaco. Pero, y también una vacuna. Y más todavía los vacunas, ¿no? Pero el COVID obligó a que todas estas secuencias, en vez de hacerlas así, las hiciéramos en escalera. O sea, empezabas una y ya veías algunos beneficios en los pacientes, y esos pacientes ya pasaban a la fase 2, ¿no es cierto? Y así progresivamente pasaban, y eso aceleró. Claro que también hubieron algunas complicaciones, ¿no? Bueno. Entonces, la etapa preclínica puede haber estudio in vitro y estudio en animales. Esos dos. El estudio in vitro, bueno, vamos a ver mecanismos de acción, farmacología molecular, ¿no? ¿Qué es lo que, cuando nosotros hablamos, todo lo que vamos a hablar acá, de la farmacología que vamos a ver es farmacología molecular? Porque vamos a ver qué efecto, ¿no es cierto? ¿Qué efecto tiene? O sea, ¿cuál es la farmacología molecular? Vamos a hablar rapidito solo de esto. Esto es mi célula beta. ¿Dónde está? En páncreas. ¿En qué parte? Y dónde es el páncreas. ¿Qué es lo que libera la célula beta? Insulina. ¿Cómo y por qué? Respuesta. Al aumento de glucosa en sangre. Al aumento de las concentraciones de glucosa en la sangre. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo lo hace? De acá a acá. ¿Cómo se hace? ¿Me explico? ¿Qué por quién? Así, levanto mi mano y digo. Miren, para que se estimule esto, ¿cuánto debe ser aproximadamente? ¿Cuánto debe ser la concentración de glucosa en la sangre de 70? ¿Ya? A partir de ahí comenzamos a liberar insulina. No en grandes cantidades todavía, ¿no? Empezamos a liberar. Antes no, ¿por qué? Si no nos vamos a la hipoglucemia. O sea, si tú estás, por ejemplo, con 60 y tú liberas insulina, esos 60 se ven más abajo, ¿no? Y la hipoglucemia es más peligrosa que la hiperglucemia. Te puede llevar a las condiciones del coma y a la muerte. Muy bien. Entonces, aumento de concentraciones por encima de 70 va a hacer que esta insulina, que la glucosa sea introducida a la célula beta por este transportador. ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Glucose. ¿Cierto? Va a meter la glucosa. Dentro de la glucosa, ¿en qué se va a transformar? Esta forma de glucosa. ¿Para qué sirve la glucosa? Para ATP. Muy bien. Entonces aumenta las concentraciones de agua. Entonces
Se altera la relación de ATP-ADP. ¿Esto qué hace? Chicos, ¿qué hace? Es fisiología. ¿Qué hace? ¿Qué? Acá sí te voy a poner. Tengo un canal iónico. ¿De qué? De este canal iónico de potasio. ¿Qué hace con el potasio? Lo saca. Mira. Entonces, esta alteración en la relación ATP-ADP hace que este canal se cierre. Eso provoca un aumento de la concentración de intra. Aumenta, ¿no? Esto es un anión o un catión. Positivo. Entonces, si esta carga positiva se acumula, ¿qué ocurre? Realiza los canales de calcio. Ya se acordó. ¿No es cierto? Produce despolarización. Esta despolarización va a activar a De calcio dependientes de voltaje. dependientes de voltaje. ¿No es cierto? Entran los calcio. Aumenta las concentraciones de calcio. ¿Y qué va a hacer eso? Libera las vesículas de insulina. No libera las vesículas. Libera la insulina. Va a ocasionar la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana y va a liberar insulina. Ahora, el paciente diabético tiene la coste elevado, ¿no es cierto? Hay dos formas de actuar, pero vamos solamente a estas. Entonces, ¿qué quiero? Que libere más insulina, ¿no? Entonces, voy a hacer un fármaco. Voy a usar un fármaco que se llama sulfamiluros. Un ejemplo de esto es el diabetes. ¿Tienen ustedes pacientes con diabetes? ¿Nadie? Metformina. Estamos hablando, no hablo de la metformina. La metformina no tiene ninguna acción en este ejemplo. Muy bien. La sulfonilurea del diabetes, la glibenclamida, ¿sabes qué hace? ¿Sabes cuál es su función, chicos? Este fármaco va a irse acá a cerrarlo. Esa es su función. Entonces, al cerrarlo, voy a liberar más insulina y voy a controlar el nivel de glucosa. Todo esto que estamos viendo es la farmacología, la parte molecular. Y todavía hay más para ver, o sea, ya vamos a ver con más detalle qué ocurre en el canal de potasio, ¿no? Entonces, en estos estudios preclínicos estudiábamos la farmacología molecular, la farmacodinamia intracelular, los procesos de resistencia, desarrollo de métodos analíticos y marcadores de efectos o farmacodinámicos. Luego viene el estudio in vivo en animales. A veces es solamente en ratones de laboratorio, no se hace en otras. ¿No? Antes estaba tres distintas especies. Acá vamos a estudiar el perfil y relación entre la farmacocinética y la farmacodinámica. Comparación de distintas rutas de administración y formulación, perfil toxicológico, o sea, agudos y crónicos, y estimación de la dosis más segura para humanos en fase 1. Y esto lo hacemos en ratones. El propósito del estudio preclínico, ¿qué va a ser? ¿No? Validación de conceptos, ¿no? En modelos animales y en modelo animales. Puede ser todo esto. Toda esta investigación es muy costosa. Por eso es que la industria farmacéutica que ha hecho ahora, ya hay medicamentos que escasean ya en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque la industria farmacéutica ya no quiere hacer esto. O sea,
no quiere gastar sus recursos para un medicamento que me va a costar un solo. Cuando puedas hacer todos mis recursos, destinarlo a este fármaco que me va a costar 20.000 soles, 30.000 soles. Eso está ocurriendo. Y eso está ocurriendo con los antibióticos. Ya casi no hay antibióticos nuevos. Porque para la industria farmacéutica ya no es muy rentable eso, porque los otros estudios y las diferentes ramas, ¿no? Es más beneficioso económicamente para ellos. La fase 2 ya habíamos hablado, ¿no? Primera es fármacos dados en humanos sanos. Se obtiene el perfil de farmacocinético en humanos, se obtiene el perfil farmacodinámico en humanos también. Y vamos a ver, va a definir la seguridad y la tolerancia del fármaco para uso en humanos, tolerancia en la escalación de dosis, o sea, en aumentar las dosis, no tolerancia en la dosis únicas y múltiples, efectos y respuestas a altas dosis de fármacos, relación entre concentración, respuesta, relación entre concentración y toxicidad. En la fase 2, ¿no? Vamos a tener evidencia preliminar de efectividad de fármaco en pacientes, como hemos dicho, ya son en pacientes. Amplitud de dosis y concentración para los estudios de fase 2, diseño para estudios de fase 2 basados en la interpretación de todos los aspectos físico-químicos de las farmacéuticas. Hay una transición entre la fase 1, fase 2 y fase 3, ¿no? Donde vamos a ver la seguridad crónica y aguda del fármaco en humanos, la formulación del fármaco, el PK, entonces los procesos metabólicos, la dosis y regímenes de dosis, identificación de grupos de poblaciones que pueden ser mejor. La fase 3 es la data e información exclusiva para la seguridad y eficacia del fármaco en un número alto de pacientes, ¿no? Detectar efectos adversos no frecuentes. Muchos estudios que en fase 2 se hacen en grupos de pacientes, ya de pacientes, muchas veces en fase 3 no responden. No se obtiene estadísticamente los resultados que uno esperaba, ¿no? Y muchos estudios se han quedado en fase 2 que no han pasado. Muy bien, muy bien. Entonces, ya yendo a la farmacocinética, habíamos dicho que los procesos que comprende la farmacocinética son absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Absorción es la primera parte del proceso de la farmacocinética. Se describe el movimiento desde el sitio en el que se administra y permite el ingreso del agente terapéutico de manera indirecta en el plasma. La distribución es el proceso de difusión o transporte del fármaco que puede irse al plasma y distribuirse en líquidos intersticiales, en intracelular, atravesando varias membranas biológicas y uniéndose a macromoléculas, como es en el caso de la albúmina. Metabolismo es el proceso por el cual el fármaco puede ser biotransformado por metabolismo en el hígado u otros tejidos. Y la eliminación y excreción es la etapa final de la farmacocinética y es la eliminación del fármaco y sus metabolitos por medio de las heces o la orina o las diferentes vías que hemos manifestado. Entonces, básicamente, la farmacocinética es todo esto, ¿no es cierto? En la distribución, el fármaco puede acumularse en diferentes tejidos, esto puede ir al metabolismo, o el fármaco puede ir al sitio de acción. Y cuando va a ir al sitio de acción, vamos a tener efectos farmacológicos, ¿no? Y dentro de los efectos farmacológicos vamos a tener los efectos terapéuticos y los efectos secundarios. Entonces, básicamente, ¿qué es la absorción? ¿No? Por la vía oral tiene mayor absorción, ¿no? Es por la superficie que se tiene, y la vía intravenosa no tiene absorción, ya habíamos dicho, porque entra directamente. Y la absorción tiene todas estas fases. Todas estas fases. Parece realmente muy pesado todo, pero si ustedes van a agarrar imagínense que tienen una jeringa. Imagínense que tienen una jeringa. Un fármaco. Absorción. Primer paso, ¿qué dice? Liberación del fármaco en su forma farmacéutica. O sea, voy a agarrar la voy a inyectar.
fluida muscular. Ahí, ¿eso qué es? Una parte. Una vez que está el fármaco ahí, no es que se va a quedar ahí como una bolita. Un momentito se va. ¿Tenemos? Después de esto, ya está el fármaco así, dividido en el tejido, ¿no es cierto? ¿Qué va a decir? Entrada en los fármacos, el fármaco desde el lugar de la administración, o sea, va a ingresar el fármaco a través de las membranas para el transporte. Y mecanismos de transporte y eliminación presistémica. Esto, eliminación presistémica, se refiere al hecho de que el fármaco llegue a la circulación general. Y esta parte fundamentalmente se da en la vía oral. Entonces, si yo le he dado la pastillita al paciente, esa pastillita ha llegado a donde al intestino, ahí lo hemos liberado, ¿no es cierto? ¿No? El fármaco, y la pastillita se va, porque si no, de manera como se absorbe, ¿cierto? Y después de esto, el fármaco va a empezar a ser absorbido. Va a entrar a través de membranas para que finalmente llegue a la circulación general. Pero ese proceso de que se absorbe en el intestino hasta que llegue a la circulación, hay un periodo o hay una fase ahí donde se llama extracción presistémica. O sea, esa extracción, en otras palabras, significa la inactivación del fármaco, extracción. Un porcentaje del fármaco es inactivado por diferentes motivos. ¿Qué involucra ese mecanismo? ¿A quiénes involucra esa eliminación presistémica? Involucra al mismo lumen del intestino. ¿Y quiénes son los que pueden degradar el fármaco ahí? Las bacterias. ¿Quién más puede degradar al fármaco ahí? Los sales biliares, el ácido gástrico y las enzimas, ¿no?, del borde en cepillo de los enterocitos. Porque hay enzimas ahí, ¿cierto? Todos ellos pueden inactivar al fármaco. Eso se llama extracción luminal. Más adelante les voy a extraer. ¿Quién más puede, una vez que es absorbido, entra donde al enterocito? ¿Entienden? Y el enterocito puede ser inactivado, también el fármaco, o puede ser devuelto. Hay una glicoproteína P, se llama, ¿no?, que devuelve, es una bomba que devuelve el fármaco a través del intestino. O sea, no atraviesa el enterocito. Entonces puede ser eliminada también por enzimas que hay en el enterocito. ¿Cuál es la otra parte de la extracción presistémica? Pasó al enterocito y llegó a la circulación portal. ¿Okay? La circulación portal va a llegar al hígado. Y en el hígado se va a dar fundamentalmente la gran inactivación de los fármacos. Eso se llama extracción hepática. Extracción luminal, extracción intestinal y extracción hepática. Todos esos tres se llaman y solo un porcentaje va a llegar al plasma, ¿entienden? Solo un porcentaje. Ese pequeño porcentaje es esto, la sexta parte. Que esto no tiene otra cosa que se llama biodisponibilidad. Entonces, todos estos son los componentes de la absorción. Muy bien. Bueno, estas son características del fármaco, pueden ser ácido débil o de base débil, ¿no? Son moléculas no ionizadas, liposolubles y diferentes, y se difunden a través de las membranas celulares, ¿no? Entonces, los no ionizados y los liposolubles son los que van a atravesar fácilmente las membranas celulares, ¿no? Y las ionizadas son hidrosolubles y no difunden a través de las membranas. Y posiblemente todos estos fármacos tengamos que usarlo por vía endovenosa, porque por otra vía no se va a absorber, no va a poder atravesarla. Bueno, en la absorción hay tipo enteral y hay tipo parenteral, ¿no? Enteral tenemos oral, sublingual y rectal.
¿no? Esas vías podemos usar, ¿no? Que están sus características. Ejemplos de las vías orales: podemos usar analgésicos, sedantes, hipnóticos, en la sublingual, isosorbide, que fundamentalmente lo que va a hacer es una dilatación coronaria en los pacientes que tienen angina o infarto. La nitroglicerina también lo usamos para calmar el dolor y para provocar una vasodilatación a nivel rectal, laxantes, supositorios. Y por la vía parenteral vamos a tener por inhalación, por inyección subcutánea, intravenosa, intramuscular, intratecal, ¿no es cierto?, intraarterial, y la parte tópica también, por la cual se va a absorber. Y acá tenemos ejemplos de varios medicamentos que podemos usar. Intravenosa, lógicamente, la insulina no se puede usar. La insulina también puede usarse por vía subcutánea. No. Cuando esto se pone en los pacientitos, la agujita no es tan grande, es para que se quede en el subcutáneo, ¿no? Muy bien, y las tópicas tenemos ungüentos, cremas, todo que podemos usar. Entonces, la absorción ¿qué va a determinar? No, la absorción va a determinar la velocidad de la dilución, o sea, cuanto más rápido se diluya donde vamos a poner el fármaco, donde vamos a administrar el fármaco, más rápido se va a absorber, ¿no? También, si hay mayor concentración, se va a absorber, o sea, a medida. Eso es por diferencia de concentraciones, ¿no es cierto?, entre una membrana, ¿no? Donde va a pasar a donde hay menos concentración. Luego, el pH del medio, la solubilidad del fármaco, el tamaño también de las moléculas de la fórmula farmacéutica, y la presentación y la presencia simultánea de los factores. Estos gráficos, este gráfico lo que significa es todo lo que esté en rosadito, chicos. Eso es nuestra ventana terapéutica. Es decir, es el lugar donde tiene efecto terapéutico en nuestro fármaco. Por encima es toxicito. Y por debajo no hace nada. Estamos medicando. Entonces, dependiendo de la vía que usemos, llegar a estas concentraciones terapéuticas será más rápidas o más lentas. Y dependiendo de la dosis también que usemos, llegaremos a efectos tóxicos o efectos o no ningún efecto. Acá lo que vamos a ver es cómo, a medida cómo se va absorbiendo el fármaco, los fármacos. Puede ocurrir esto en vías y llegamos, a medida que se va absorbiendo, se va a llegar a concentraciones en las cuales va a tener efecto, ¿no es cierto? Entonces, este caso, por ejemplo, puede ser por la vía subcutánea, puede ser por la vía intramuscular o puede ser por la vía oral. Se supone que todo esto es nuestra ventana terapéutica y a partir de esta línea para arriba empieza a tener efecto. El tiempo que se demora entre la administración y el tiempo que empieza a tener efecto se llama periodo de latencia. Tú estás con dolor, vas a tomar un ibuprofeno y te dicen que a los 20 minutos va a tener efecto, va a calmar el dolor. Entonces el periodo de latencia es. En cambio, esto es cuando estamos, por ejemplo, en una vía endovenosa. Miren, administras inmediatamente concentraciones terapéuticas. Administramos directamente. Y se mantienen esas concentraciones terapéuticas. Este es un ejemplo de cuando damos una sobredosis a la paciente. Y este es un ejemplo de cuando no damos una dosis adecuada. Para eso, o tienes una gran memoria, o tienes una memoria de papel. Ahora ya no es de papel, ¿no? Ahora estamos en la música. ¿Cierto? En memoria de papel. Antes hacíamos nuestros mataburos, digamos. Esos cuadernitos, ahí poníamos fórmulas, tratamientos, dosis, y andabas con eso. Y si te olvidabas, revisabas, ¿no? ¿Algunos de ustedes han leído el amor en tiempos de cólera?
Ustedes. Sí, Avellaneda. Tuve un compañero que se llama Avellaneda. Es un traumatólogo que trabaja en Lima. Es muy bien. Avellaneda. ¿Te acuerdas del doctor Urbina? Sí. El doctor Urbina decía que su maestro le había dicho que cuando era estudiante de medicina, le había dicho, mira, si no tienes una buena memoria, hazte una memoria de papel de cuentas. Y le decía, si no tienes una memoria, haz tus apuntes. Y le dije, ¿qué pasa? ¿No es cierto? ¿El final qué decía? Al final, con los años, el doctor Urbina ya ni siquiera se acordaba dónde estaba su memoria de papel. Entonces, es bueno tener siempre, y especialmente cuando ustedes sean médicos feministas, como a mí me pasó, tienes que, la dosis para los niños tienes que tenerla acá, porque los niños tú más le das una dosis, en los adultos todavía, pero en los niños en dosis especificadas, ¿no? Y eso hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, siempre, y sobre todo, si son nefrotóxicos, lo que vas a dar. ¿Bien? Muy bien. Entonces, la absorción, habíamos dicho, va a depender de todo, ustedes lo leen, de las características físico-químicas del fármaco, de las características de las preparaciones farmacéuticas y de las características del lugar de absorción. La última parte de la absorción habíamos dicho que era, bueno, esta es la cinética de absorción. La cinética de absorción cuantifica la entrada del fármaco a la circulación sistémica, ¿cierto? Engloba todas estas partes: liberación, disolución, absorción y eliminación presistémica. Entonces, finalmente la absorción va a tener dos tipos de cinéticas. Vamos a pasarlo de frente acá. La absorción va a tener dos tipos de cinética de absorción. La cinética de absorción de orden 1 y la cinética de absorción de orden 2. Y básicamente la relación es de la concentración en el tiempo. ¿Cómo se mantiene la concentración de un fármaco en el tiempo? O sea, es la relación de concentración de fármaco, es la relación con el tiempo. La cinética de absorción de orden 1, vamos a hacer acá un grafiquito para que entiendan más rápidamente. Tenemos concentración acá y acá tenemos el tiempo. Okay. Básicamente, la cinética de absorción les dice que la concentración de un fármaco, a medida que pasa el tiempo, va disminuyendo. Esa es la cinética de absorción de orden 1. O sea, es decir, que yo doy mi fármaco y mi fármaco va a tener un pico de concentración, ¿cierto? Y después de ese pico máximo de concentración va a empezar a bajar, ¿cierto? Pero a partir de, como hemos visto en los gráficos rosados, en el gráfico rosado, es que nosotros tenemos una dosis en la cual empieza el efecto, ¿cierto? Cuando esa concentración baja, se pierde el efecto. Y si estoy dando un analgésico, va a empezar el dolor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle una nueva dosis. Una dosis que tiene que ser antes de que, contando el periodo de latencia, ¿no? Ya empezamos. Otra vez, y así otra vez. Y si esto hago 3, quiere decir que cada 8 horas voy a dar. Cada 8 horas. Entonces es un fármaco que voy a dar cada 3 veces al día, cada 8 horas, para mantener el efecto. ¿Por qué? Porque tiene una cinética de absorción de orden 1, porque su concentración va bajando a medida que va pasando el tiempo. A eso se refiere cinética de absorción 1. Un ejemplo de eso. El paracetamol. Paracetamol puedes usarlo cada 8 horas, cada 6 horas después de esto. Otro ejemplo.
El ciprofloxacino. El ciprofloxacino se usa cada 12 horas, entonces a las 12 horas se está bajando, necesita otra dosis. Otro ejemplo. ¿Cuál? Amoxicilina, nitroxicilina cada 6 horas, amoxicilina cada 8 horas. Otro ejemplo. Eritromicina cada 4 horas. Otro ejemplo. O cada 6 horas. La citromicina pues, es diferente. Esa es otra cinética de absorción. Eso no entra ahí. Ahí te das por. Muy bien. Cinética de absorción de orden 1. Luego tenemos cinética de absorción de orden 0. Es la misma relación. Concentración, tiempo. ¿Y qué significa esto? Si el otro, la concentración baja a medida que avanza el tiempo, en el otro, la concentración se mantiene. Se mantiene constante en el tiempo. Es decir, tenemos un requisito vertical. ¿No es cierto? Tiempo, concentración. Significa desde el momento que empiezo a dar al paciente, las concentraciones son constantes en el tiempo. Constantes en el tiempo. Ese efecto más o menos tiene la asistencia. Porque puede dar unas dosis al día. O sea, ¿por qué hacen unas dosis? Porque casi se mantiene constante durante 24 horas. Pero hay un ejemplo que es clásico. ¿Cuál sería, chicos? Imagínense. ¿Qué necesito que el efecto esté permanente? O sea, el mantener estas concentraciones significa que voy a tener el efecto permanente de lo que estoy buscando. Ustedes. Puede ser el omeprazol. 4. ¿Aspirinas? No. ¿Valentina? No. ¿Insulina? Dependiendo de qué insulina. Hay insulinas rápidas, insulinas de acción prolongada, todo eso puede ser. Los anestésicos por inhalación. Bien, chicos. ¿Quién se ha operado acá alguna vez? ¿Nadie? ¿Cuál es tu nombre, muchacho? Alejandro. ¿De qué te operaste? Escuchen, apéndice. Alejandro entra con su apendicitis. Complicado ya. Se reventó. Ya, cirugía. Ya, listo, tenemos que hacer algo. Te ponen en la cama, en la camilla de quirúrgica y listo. Ya, voy a operarlo, pero no quiero que le duela, ¿no es cierto? No quiero que esté despierto. Segundo, que sus reflejos viscerales se anulen. Desde el momento en que voy a empezar. Entonces el anestesiólogo tiene que mantener ese estado anestésico durante todo el tiempo de la operación. Y eso solo puedo lograr que el paciente esté dormido manteniendo una concentración constante. Porque si esto se baja, se va a despertar el paciente y va a hacer dolor y es una desgracia, ¿no es cierto? Entonces, Alejandro lo operaron. ¿Cuánto tiempo duró tu operación? Media hora. En esos 30 minutos tuvo que ser constante. La misma concentración. Pero hay cirugías que duran 4 horas, 12 horas. Durante todo ese tiempo tú tienes que mantener concentraciones constantes. Cinética de absorción de orden 0. ¿Cuál es otro ejemplo? Cuando nosotros vamos a dar con bomba de infusión, acá tenemos nuestro suero, aquí está el fármaco, esto lo conectamos a una bomba de infusión. Esta bomba de infusión va a ir conectada a la vena del paciente y lo que va a hacer esa bomba es que todo esto está, que en este fármaco está, o en este suero está todo el fármaco que necesita el paciente en 24 horas, ¿no es cierto? Va a hacer que lo pase constantemente. La misma concentración. Por ejemplo, un paciente que hace un shock y le vamos a dar, no sé, adrenalina, ¿no? Acá pones toda la cantidad del fármaco para la concentración que tú quieres sacar. Si son nanogramos, miligramos, ¿no? Lo que sea. Pues, para mantener esa concentración acá, es un ejemplo, yo necesito una concentración constante, ¿no es cierto? En la circulación. Para mantener esta constante, todo esto yo necesito, por ejemplo, tantas ampollas de un fármaco, necesito que pase tanto en una hora. Y eso va a ser la bomba.
y va a mantener concentraciones constantes. Pero también hay por vía intramuscular fármacos que pueden actuar de esta manera. A ver, ¿quién cuando ha estado mal de la garganta, ha tomado su pastilla, se ha puesto peor y le ha puesto su inyección? Nadie, estos chicos. Ustedes, no, ya no son milenios, ¿no? ¿Qué son ustedes? ¿Son qué? Bueno, nadie se entiende acá. Bueno, cuando tú no tienes y ustedes lo van a ver, por ejemplo, cuando sean médicos generales, va a estar en una posición. Y probablemente no tengas una hospitalización. Pero sí vas a tener, por ejemplo, la procaína, que es la penicilina procaína. Vino tu paciente, ay, sí, tiene ya su antiinflamatorio para su proceso que volvió. Ay, todo, estoy mal y está mi tos, está color verde. Ya antibiótico. Viola. Vuelve a los 3 días, doctor. ¿Qué tengo? Tengo mi procaína. Ya ampolla. Y le pones. Esa ampolla es cada 24 horas. ¿Por qué? No, porque su absorción es así. Va a mantener concentraciones en 24 horas, concentraciones constantes. Y al día siguiente recién le toca la segunda dosis. La procaína. Pero hay una penicilina que es mucho más larga su cinética. Es la benzatina. La benzatínica, una ampollita muscular es para 21 días. Es su efecto. Y durante esos 21 días, ¿qué necesitas cinética? Por vía oral, los que hemos mencionado por vía oral, no, sí, que son dosis de un solo día. Por ejemplo, ¿qué me dijo del fármaco este? ¿Qué fármaco dijiste? Creo que no, eso no es un antibiótico, el ciprofloxacina. El ciprofloxacina es cada 12 horas. Viendo eso también es entonces, y ahí están los ejemplos, ustedes van a poder ver de lo que les he hablado. Esas son las cinéticas de absorción de agua. Muy bien. Hay muchos factores que pueden alterar esta absorción, especialmente si es por la vía oral, ¿no? Factores fisiológicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Los recién nacidos, los prematuros. En los gestantes, en los ancianos, ¿no? Y cuando hay grasa, alimentos sólidos y la ingesta de grasas van a alterar. Factores patológicos, ¿no? Evidentemente, si un paciente está con vómitos, va a expulsar, ¿no? el fármaco, parte del fármaco, y eso va a alterar su absorción. Las diarreas, ¿por qué? Porque en la diarrea el peristaltismo está acelerado. Y como está acelerado, no le da tiempo al fármaco, el tiempo suficiente en el lugar de absorción para que llegue a la circulación. Entonces, va a alterar la absorción. Enfermedades digestivas que pueden alterar, ¿qué cosa? Por ejemplo, el vaciamiento gástrico, el tránsito intestinal, lo que acabamos de hablar, y la superficie de absorción. La superficie de absorción, por ejemplo, si un paciente en el intestino delgado ha tenido un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Y ha producido un trauma abdominal. Ese trauma abdominal ha hecho que el intestino estalle por varios lugares. Entonces entra el cirujano y dice, oye, tenemos que sección acá y luego unir. Pero esa sección ha disminuido qué cosa. Entonces, en esos casos también puede ocurrir ese asunto. Puede ocurrir de forma iatrógenas, porque usamos combinaciones de fármacos que pueden alterar la absorción del otro. Muy bien. Les había dicho que la última fase, ¿te acuerdas cuando decía este número 6 es la última fase de la absorción? Eso es, la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la velocidad y la concentración del fármaco que llega a la circulación general. ¿Por qué? Porque hubo una extracción luminal, intestinal y hepática. Entonces, eso es la biodisponibilidad. Finalmente, lo que nos importa es la biodisponibilidad, porque
la biodisponibilidad va a hacer que de ahí se distribuya y una parte llegue al lugar de acción, la biodisponibilidad. Bien, ese es todo el resumen de lo que están viendo. Entonces, la fracción de extracción presistémica, ¿no es cierto? La podemos, ya hemos dicho que tenemos una fracción de extracción luminal, una fracción de extracción intestinal y una fracción de extracción hepática. Todo esto se llama extracción sistémica. Si nosotros sabemos qué fracción es la que se extrae, podemos saber más o menos cuál es la concentración. Aquí hay un ejemplo, mira. Dice, eso dice, que en la fracción de extracción luminal se extrae el 50% del fármaco. Si la fracción de extracción intestinal se extrae el 50%. En la fracción de extracción hepática se extrae 50%. Si eso ocurre, 50-50-50, solamente el 12% es la biodisponibilidad. Solo esto es lo que lleva. El 100% de nuestra dosis, o sea, en otras palabras, de los 100 miligramos que le damos al paciente, solo va, la biodisponibilidad va a ser 12.5 miligramos. Y ahora les voy a dar un ejemplo. Listo, mira, no olviden. Dosis y luego determinamos cuándo es la biodisponibilidad. Todos hacen esto. Yo le pregunto a cualquiera. Les voy a dar unos 3 minutos. Mi paciente pesa 60 kilos. Le voy a dar un fármaco X, cuya dosis es de 30 miligramos por kilogramo. La dosis es 30 miligramos por kilogramo. Muy bien, sabiendo que la fracción de extracción luminal es 30%, la fracción de extracción intestinal es 20% y la fracción de extracción hepática es 80%. Muy bien, quiero que calculen la biodisponibilidad en miligramos. A ver, 3 minutos. 86.4. Eso es lo que llega. ¿Estamos de acuerdo todos? Vamos a comprobar. Los matemáticos Antonio. O sea, 60 por 30, ¿cuánto es? 1800. Esa es mi dosis que le voy a dar a mi paciente. De esa mi dosis hay una extracción del 30%, ¿no es cierto? Ok. Luego hay una extracción del 20%. Y luego hay una extracción del 80%. Efectos matemáticos. La dosis es la biodisponibilidad. Este es el que está mal. La biodisponibilidad es 201.6. Pero ¿por qué, doctor? Les voy a explicar por qué. Escuchen, acá hubo un error. Esto es lo que se extrae, pero no lo que pasa. Lo que pasa es 70%. Esto es lo que se extrae, no lo que pasa. Lo que pasa es el 80%. Y esto es lo que se extrae, no lo que pasa. Y lo que pasa es 20%. Entonces, les voy a enseñar eso. ¿Cuánto es mi dosis? Habíamos dicho 1800, ¿no? Bien. 1800. Bien, voy a multiplicar. Multiplicación. Inclusive así no. Por primera vez.
Si me dice 30%, allá, lo voy a multiplicar por 0.7. Por, si me dice 20%, lo voy a multiplicar por 0.8. Por, si me dice acá 80, lo voy a multiplicar por 0.8. ¿Y multiplicar esto cuántos son estos? Eso es 1.6. Entonces, 1.6. y digamos, esto es la biodisponibilidad. No se olviden para el examen, ¿no? Muy bien, ya bueno, eso es la biodisponibilidad. Hay un fenómeno de primer paso a nivel hepático. Ese fenómeno de primer paso puede ir por diferentes vías, ¿no? Por la vía oral. Por la vía oral, lógicamente, se va a absorber. Por la vía porta va a llegar al hígado y ese va a ser su primer paso. Si damos otra vía, la vía endovenosa, ¿no es cierto? Va a llegar endovenosa, pero va a llegar al hígado, ese va a ser su primer paso. Sea por la vía que haya, va a haber un fenómeno del primer paso. Ese fenómeno del primer paso se va a metabolizar los fármacos. Y básicamente se va a metabolizar mediante todos los citocromos que hay acá en el hígado. Muy bien. Bueno, esto es la eliminación presistémica, ya hemos visto que es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de los fármacos de absorción menor a 0.5 por primer paso hepático. O sea que casi la mitad del fármaco se extrae presistémicamente, en este caso es hepático. Aquí tenemos varios fármacos. Entonces, la biodisponibilidad. Atención. La biodisponibilidad va a ser entonces la concentración del fármaco, la velocidad y la concentración. Hay que recordar que, o sea, la concentración no es que, o sea, de un momento a otro apareció 400 miligramos de plasma, no es así, ¿cierto? O sea, poco a poco va a aumentar la concentración, ¿ok? Porque poco a poco se absorbe. Entonces, no es que de un momento a otro se absorbió 100 y eso aparece en la, no es así. Como se va absorbiendo poco a poco, igual poco a poco va aumentando la concentración, la biodisponibilidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando llega al plasma, esa concentración va a ir aumentando, ¿no es cierto? Va a ir aumentando hasta que llegue a concentraciones que den efecto, ¿no es cierto? O sea, poco a poco. Y ese tiempo ya habíamos dicho que se llama periodo de latencia. Es el periodo de latencia, en este caso nosotros desde lo que damos la administración hasta que llega a la concentración mínima eficaz. Esto se llama concentración mínima eficaz. ¿Ya? Esta es la primera línea. La segunda línea horizontal es la concentración máxima eficaz. O su sinónimo es concentración mínima tóxica. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque a ese nivel tienes la concentración máxima. Pero a ese nivel te pasas un poquito y empiezan los efectos tóxicos. Por eso es concentración mínima tóxica también. Entonces, cuando nuestro fármaco va absorbiéndose, va a llegar a la concentración mínima eficaz y a partir de ese momento vamos a tener el efecto terapéutico o farmacológico. Terapéutico, ¿no? O sea, los efectos deseados. Pero esa dosis va a llegar a una concentración máxima, ¿no es cierto? En esa concentración máxima, y esto es una curva de una cinética de absorción de orden 1. Entonces, después de esa concentración, el fármaco va a empezar a bajar en el tiempo, ¿no es cierto? Y va a cruzar la concentración mínima eficaz, donde ya no va a tener efecto. Y va a ir bajando su concentración hasta que sea cero. Muy bien. Entonces, la distancia entre la concentración mínima eficaz y la concentración máxima eficaz se llama ventana terapéutica. Entonces, yo les pregunto,
vamos a dar un medicamento a un niño, ¿cierto? ¿No? Que la dosis es de 15 a 40 miligramos por kilogramo de peso. 15 a 40 miligramos por kilogramo. Esa es una dosis, eso es mi margen. ¿No es cierto? Y nuestro niño pesa ya 15 kilos. Determinar la dosis mínima eficaz y la dosis máxima eficaz. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál dijo? 225 y 600. 200. 25 y 600. 25 y 600. O sea, ahora quiero que me digan cuánto es la ventana terapéutica. 235. ¿Entiendes? Entonces, como tendríamos que empezar, como es indica la absorción de orden 1, tendríamos que empezar más o menos con, ese es tu periodo de latencia, entonces calcula, tengo que empezar acá, ¿no? La dosis, acá, previa, de esto, porque va a demorarse llegar a este punto y no perder el efecto, que es la tensión. Muy bien, y todo este espacio, miren, el espacio de esta línea vertical verde y esta línea vertical roja, ¿no es cierto? Todo este espacio se llama de acá hasta acá. Disculpen, de este punto a este punto se llama duración del efecto. En el tiempo, la duración del efecto. De este punto a este punto. Bueno, esa es la distribución, ya hemos dicho, o sea, el fármaco va a llegar a un compartimento, ¿no es cierto?, general, donde se va a distribuir. Hay una cosa que me estaba olvidando de la biodisponibilidad, ¿no? Acá tenemos. Cuando tengamos una concentración de fármaco en el plasma, o sea, la biodisponibilidad, ¿no es cierto?, esta concentración, esta cantidad de fármaco, la vamos a tener de dos formas. Uno que sea unido a la albúmina y otro que es el fármaco libre. ¿Ok? El que tiene el efecto terapéutico es el fármaco libre. ¿Cierto? Entonces acá todavía le podría decir, ¿no? Acá en la pregunta todavía le podríamos, ¿no es cierto? Y la unión a la albúmina es del 99%. Entonces, ¿cuál sería nuestra concentración terapéutica? ¿Cuánto sería nuestra concentración terapéutica? 20.3. ¿Cuánto? 20.3 miligramos. Ese es el fármaco libre. Ese es el que va a tener efecto. ¿Ya? Entonces, el fármaco libre entra como fármaco libre, ¿no es cierto?, a la circulación, no se ha unido todavía. Y se va a unir algunos a la proteína. Otro, el fármaco va a ir al lugar del sitio terapéutico donde queremos usar, o sea, se va a unir a su receptor y vamos a tener, y se va a enlazar a esto por diferentes tipos de enlaces. Creo que en esta diapositiva no tengo, pero la forma como eso vamos a hacer cuando vamos a hacer farmacocinética, cómo se une ligando a su receptor. Algunos pueden ir a depósitos celulares, otros pueden ir a los sitios de acción no deseados, van a tener los efectos secundarios, algunos van a ser biotransformados y finalmente van a ser excretados. Esta es la distribución. Este es el fenómeno del primer paso. El segundo paso, ¿no? Estos son los factores involucrados: enzimas, citocromos, reacciones como oxidación, reducción, hidrólisis. Son estos procesos bioquímicos que se producen en el primer paso.
Hay un segundo paso que depende del flujo sanguíneo regional, ¿no? Después de la fase inicial, queda una cantidad para los tejidos de depósito, tejidos susceptibles o activos en donde se encuentran los receptores con los cuales interaccionan los fármacos. Van a tener un segundo paso. Y en este segundo paso, estas son todas las reacciones que intervienen. Vías de conjugación, por ejemplo, reacciones de sulfatación, clorinación, acetilación, conjugación con glutatión, conjugación con aminoácidos y metilación. Y esto. Muy bien. Les había dicho que se unen a la albúmina los fármacos, pero también se pueden unir a otras estructuras, ¿no? Los ácidos débiles se van a unir a la albúmina, y la albúmina tiene hasta 4 sitios de unión. Las principales son 2, la 1 y la 2, que son tipo de SPAN y tipo warfarina. Pero las bases débiles se van a unir a alfa-1 glicoproteínas y beta lipoproteínas. Bueno, ese es el transporte de la sangre y la unión a las proteínas. Esto es la magnitud que se une a las proteínas. Esta es una molécula de albúmina donde podemos ver el sitio de unión 1, que es tipo warfarina, y acá tenemos todos los fármacos que se unen a ese lugar. Tenemos los sitios de unión 2, que es tipo diazepam, que son los fármacos que se unen. Hay algunos fármacos que se pueden unir a los dos, ¿no? Hay otros sitios que son menos importantes, pero claro, si usas esos medicamentos son importantes que los tomas en consideración. Los sitios digitoxina, donde la digitoxina se va a unir, los sitios del tamoxifeno, ¿no? El tamoxifeno es un modulador de los receptores de estrógeno, o en otras palabras un bloqueador de los receptores de estrógeno, que tiene su sitio de unión. ¿Por qué es importante esto? Es importante, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos nuestra molécula de albúmina y tenemos los sitios de unión, ¿no es cierto? Dos fármacos pueden competir por la misma sitio de unión. Y eso hay que saberlo, y eso se llama interacciones farmacológicas. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Hemos hablado de las sulfanilurias, ¿recuerdan? Que es para la diabetes. Lo que va a producir es una hipoglicemia, porque va a liberar insulina, ¿cierto? Una fracción de las sulfanilurias va a unirse al sitio 1 del albúmina, ¿ok? Y va a quedar el fármaco libre, ¿no es cierto? Unido a la albúmina y fármaco libre, que va a tener acción. El otro no. Entonces, si nosotros no conocemos las interacciones que puedan pasar, es peligroso el uso. Por ejemplo, si nosotros ponemos un AINES, un antiinflamatorio no esteroideo, cuando tú pongas el AINES, va a querer competir por este lugar, que ese es su lugar de unión. ¿Y qué va a hacer? Lo va a desplazar aquí, a la sulfaniluria. Entonces, como es desplazado, ¿qué tienes? Ahora, más fármaco libre. Y el fármaco libre es el que tiene acción. ¿Y cuál es la acción? ¿Y a qué se ve mi paciente? Hay que tener cuidado por eso, con las interacciones, ¿no? Lo mismo pasa con la warfarina y también con los AINES. La warfarina tiene su lugar de acción, ¿no es cierto? De unión. Viene el AINES, lo compite por ese sitio y hace que la warfarina es un anticoagulante. Entonces, si tengo más fármaco libre de la warfarina, o sea, significa que el efecto anticoagulante va a ser mayor. Y mi paciente va a producir ¿qué cosa? Sangrados espontáneos. Es el que tengo que cuidar. En otras palabras, es como si tú le dieras una sobredosis al paciente, con una interacción. Muy bien. Esto ya hemos hablado del metabolismo del primer paso, del segundo paso. Es para terminar, ¿qué estamos? Media hora falta. Estas son todas las vías de excreción, ¿no? Ya para terminar con la excreción, a través de los riñones, o sea, por la orina, tenemos dos formas de cómo eliminar, excretar los fármacos. Uno es por filtración glomerular y otro es por secreción tubular. Entonces,
Cuando tú vas a... ¿Cómo se calcula la dosis en base? Se calcula, como hemos hecho ahora, con el peso. Con el peso. ¿Ya? Pero también se puede hallar con la superficie corporal. ¿Cierto? Con la superficie corporal. ¿Saben hallar la superficie corporal? ¿Corporal? Ya. Ahí está contestando. Entonces, la superficie corporal, les voy a enseñar una fórmula bien fácil. ¿Alguien tiene traído mi nota? ¿Tiene alguien una nota? La fórmula para... Bueno, empezamos acá. Bien. Ya, la fórmula es muy simple, chicos. Para hallar la superficie corporal, lo único que necesitas saber es el peso y la talla. Nada más. Escuchen, superficie corporal. Vamos a dividir. Arriba vamos a multiplicar el peso. El peso en kilogramos. ¿Ya? Por la talla. Pero la talla en centímetros. La talla en centímetros. Todo esto lo vamos a dividir entre 3600. ¿Ok? Y a esto le vamos a sacar la raíz cuadrada. ¿Listo? Facilito. Parece un problema, pero miren, dime tu peso. 58. Ya, tu talla. En centímetros. 1,60. Igual, esto lo voy a dividir entre 3600. Esto es lo que me sale. Esto lo saco a su raíz cuadrada. Superficie corporal 1.6. Nada más. Metros cuadrados, lógicamente. ¿Qué superficie? Eso, entonces me va a salir, por ejemplo, ya ha salido 1.6. 1.6 metros cuadrados. Y hay fármacos, como ahí he puesto, que pueden ser 50 miligramos por kilogramo de peso. Pero acá sería, por ejemplo, la dosis es de 150 miligramos por metro cuadrado. Y eso lo multiplicas por esto y sale la dosis de la ¿sí? Entonces, eso. Otra cosa que es importante para la dosis es la superficie corporal, es el peso, el otro es cómo está la función renal. Y la función renal hay que calcular la depuración calculada de creatinina. También hay una fórmula, eso sí la saben, ¿no es cierto? Tienen que decir sí nomás, pues. Entonces, ¿por qué es importante la depuración? Porque hay fármacos que tenemos que corregir la dosis según la depuración. Eso lo vamos a ver en el transcurso de todo. Y eso especialmente con los antibióticos. La depuración de creatinina tú tienes que saber tres cosas. La edad del paciente, el peso del paciente, su concentración o sus niveles de creatinina en sangre. Y los dos a veces varón o mujer. Entonces, la fórmula va así. 140 arriba, 140 menos la edad del paciente. Eso lo vas a multiplicar por el peso del paciente. ¿Ok?
Todo este resultado lo vas a dividir entre 72, que se multiplica por la concentración de creatinina. ¿Listo? Y si es mujer, todo esto lo multiplicas por 0.25. Fácil, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Esto cuando calculas las cuadritos, así como he hecho, ¿no? Primero vas a hacer este procedimiento. 140 de velocidad, ya, el resultado. Eso multiplicas por peso, te sale un número. Eso lo divides entre 72, te sale un resultado. Eso lo divides entre la concentración de creatinina, te sale un resultado. Si es varón, lo dejas ahí. Y si es mujer, ese resultado lo multiplicas por 0.85 y te sale la educación calculada de creatinina. Entonces, es importante saber la función renal para también determinar la dosis. En algunos fármacos es necesario saber la función hepática, ¿no? La función hepática la medimos función si está alterada, leve, moderada o severa, o algo que se llama Child A, B y C, ¿no es cierto? Y con eso, algunos que están en B o en C, y ahí se ven varios parámetros, ¿no? Como por ejemplo la concentración de bilirrubina, la concentración de albúmina, ¿no? Cómo está el perfil de coagulación, si el paciente tiene ascitis o no tiene ascitis, si el paciente tiene o no tiene encefalopatía hepática. Y con eso tú determinas en qué está y con eso determinas si el paciente pero no. Entonces todos esos factores tenemos que tomar en cuenta a la hora de que vamos a dosificar a un paciente. Luego por la bilis tenemos también transporte activo, difusión pasiva, pinocitosis. En el intestino, difusión pasiva, más secreción biliar. En la saliva por difusión pasiva, transporte activo. En los pulmones por difusión pasiva, ¿no es cierto? En el sudor también por difusión pasiva y las secreciones por difusión pasiva. Entonces, bueno, no vamos a hacer más. La filtración glomerular ya hemos visto, y por secreción glomerular es que por filtración y por secreción glomerular va a excretarse a nivel del riñón. A nivel el otro importante es la vía biliar, ¿no? A nivel de la vía biliar se va a excretar son diferentes fármacos que se van a excretar, como sustancias con elevado peso molecular, sustancias con grupos polares, compuestos no ionizables y algunos compuestos organometálicos se van a excretar por la vía biliar e intestinal. Finalmente, para terminar, hay una molécula que les había hablado que es la glucoproteína P. La glucoproteína P está en diferentes tejidos y es responsable de inclusive de la resistencia a algunos medicamentos. Tienen algunos. ¿Dónde vamos a? Esta es la glucoproteína P. La glucoproteína P es como una bomba que bota, en este caso los fármacos. Y algunas son perjudiciales, en el lugar que está, pero en algunos lugares son beneficiosas. Les voy a explicar. Por ejemplo, allá tenemos en el enterocito, ¿ves? Y ahí tenemos el intestino, ¿no es cierto? Entonces, esta glucoproteína P, que está en el enterocito, ¿qué hace? No? Cuando entra el fármaco, o sea, va a absorberse del lumen, va a entrar al enterocito. Cuando entra al enterocito, ese fármaco es otra vez botado al intestino. Entonces, la glucoproteína P está dentro de lo que se llama del grupo de la extracción luminal. La glucoproteína. Acá estamos. Eso es algo que desfavorece al efecto de nuestros medicamentos. Pero hay otro que es muy importante y es este. Eso nos ayuda, mira. Este es el canalículo biliar. Y acá tenemos los hepatocitos. La glucoproteína P, ¿no es cierto? Lo que hace es las sustancias los expulsa dentro del canalículo biliar, ¿no? Entonces, si yo tengo una colangitis es una infección, una inflamación de la vía biliar, colangitis, ¿no? Y se caracteriza
Es lo que se llama triada de Charcot: fiebre, dolor, ictericia. Fiebre, dolor, ictericia, infección de vías biliares con angitis. ¿Qué necesitamos? Dar antibiótico. Pero, ¿cómo llega ese antibiótico? Gracias a la glucoproteína P. Porque el antibiótico va a llegar al enterocito, porque se va a distribuir por la circulación, va a atravesar al enterocito, y en el enterocito la glucoproteína P, ¿qué va a hacer? Lo va a expulsar. ¿A dónde? ¿Qué es donde está la infección? ¿Y qué es donde necesito que haya más concentración del antibiótico? Y entonces, por ejemplo, acá es lo grave. Pero en otros lugares no nos puede. Y de ahí están los demás lugares donde vamos a encontrar, hasta inclusive en los linfocitos vamos a encontrar esta glucoproteína. Muy bien, muchachos, todo esto es farmacogenética. Todos estos conceptos, hay cosas que les he enseñado a analizar. Esas cosas no se olviden. ¿Ya? Hay varias cosas que más se va a fijar cuando veamos a los fármacos propiamente. Muy bien. Hay algo que yo les dije al inicio. Es sobre el tipo de examen que va a hacer. El examen va a ser tipo caso clínico. Y se van a acostumbrar a responder tipo caso clínico. Desde la próxima clase les voy a traer, de acuerdo a los temas que estamos viendo, preguntas tipo caso clínico, y lo vamos a resolver. No hay que asustarse de